¿Te encuentras con mormones y no sabes qué decir? Ve este video para saber responder a sus objeciones. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com, de YouTube, también de Twitter, también de Facebook y también de otras redes sociales. Yo le invito a que me siga a ellas y que también deje su comentario en estos lugares, que usted los puede ver en los comentarios. Si está viéndolo aquí en YouTube, puede ver los lugares donde yo estoy. En este día le quiero traer este tema especial y importante con respecto al mormonismo. A menudo el mormonismo captura la fascinación pública, pero cuando hablamos del mormonismo se puede referir a varios grupos diferentes. El grupo de mormones más conocido es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Desde ahora me voy a referir a ellos como SUD. Fundada a principios del siglo XIX. Más tarde, las ramas de la Iglesia mormona original se iniciaron con cada división sobre diferencias en teología o conflictos sobre ciertas prácticas religiosas. Pero ahora vamos a ver 10 cosas que tienen que ver con el mormonismo y también vamos a ver cómo responder a tales cosas. Vamos al número 1. El mormonismo surgió de un movimiento de José Smith, o Joseph Smith, como se conoce en inglés. Los informes indican que a los 14 años, Joseph Smith estaba confundido acerca de la religión y fue al bosque a orar. En 1823, Joseph Smith dijo que el ángel Moroni lo visitó. El ángel le contó sobre un registro antiguo que detallaba la obra de Dios con los antiguos habitantes de América. Y estamos hablando de Norteamérica. Smith dijo que encontró esos registros y los tradujo a lo que se convertiría al Libro de Mormón. En 1830 organizó la primera iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y se convirtió en su primer presidente. La iglesia cree que es un profeta. Se le atribuye el establecimiento de ciudades prósperas en Ohio, Illinois y Missouri, y también el crecimiento de la iglesia de solo 6 miembros a unos 26,000. También ayudó a organizar las construcciones de templos eclesiásticos. Sin embargo, fue perseguido por quienes se lo opusieron y fue asesinado por una muchedumbre en 1844. Así que vemos que Joseph Smith se creía que él era un profeta. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Esto es lo que tenemos que responder nosotros. Hebreos 1, capítulo 1 y 2 dice que el último que ha venido a hablar acerca del Señor, acerca de Dios, es Jesús. Es el último profeta en el sentido de que viene de Dios a hablarnos de quién es Dios. Y también en Juan 1:18 dice de que Él es el que viene, y dicen las versiones antiguas, del seno del Padre. O sea que Él es el único que en realidad sabe quién es Dios. Y vamos a hablar más tarde acerca de el ángel Moroni. Punto número 2. El mormonismo es la teología central de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El mormonismo es la teología de la Iglesia de los Jesucristo, los Santos de los Últimos Días, y esa iglesia se le llama los mormones. El término se consideró originalmente despectivo, pero hoy se considera aceptable. Sin embargo, la iglesia SUD ha explicado que la palabra mormón a veces se usa para describir otros grupos dispersos que no están afiliados a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, como los grupos polígamos. El mormonismo está marcado por varias ordenanzas salvadoras, o la que otras religiones pueden llamar sacramentos. Estas ordenanzas incluyen el bautismo de inmersión, confirmación, recibir el don del Espíritu Santo, una investidura en los templos y matrimonio. Las ordenanzas y los convenios nos ayudan, dicen ellos, a recordar quiénes somos, dice la Iglesia SUD en su sitio oficial. Nos recuerdan nuestro deber hacia Dios. El Señor los ha provisto para ayudarnos a venir a Él y recibir la vida eterna. Cuando los honramos, nos fortalece. Una vez más,
¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Nosotros los cristianos solo somos dados dos ordenanzas o dos sacramentos, que son el bautismo, que lo encontramos en Mateo 20:19, y en otros capítulos también, pero también tenemos 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 al 27, donde encontramos la Santa Cena. Estos son los dos sacramentos, las dos ordenanzas que tenemos. Cualquier otra cosa es extra bíblica, es ya cosa impuesta por hombres. Y el mormonismo, eso es lo que hacen como otras religiones. Número 3. Los mormones se autoidentifican como cristianos. La Iglesia Sud cree que Jesús es el Hijo de Dios y que cumplió las profecías del Antiguo Testamento. También creen en la vida y el ministerio de Jesús, como se describe en los 4 evangelios. También creen en el nacimiento virginal. O sea que esto los hace sonar a ellos como conservadores y ortodoxos. El mormonismo no siempre será considerado como una forma de cristianismo, pero la Iglesia Sud ha mantenido que no son herejes y creen en Jesús. Sin embargo, la Iglesia cree que la Trinidad se compone de 3 entidades separadas, a diferencia del cristianismo histórico, que dice que los 3 son Dios. Además, el mormonismo dice que Jesús era el primogénito, virgen, hijo de Dios, y su muerte da inmortalidad a todas las personas, según la Junta de Misiones de América del Norte. Pero ¿qué dice la Biblia entonces? Los mormones son universalistas, o sea que ellos se pueden bautizar por los muertos. Y esta práctica estaba en la iglesia de Corintios. Usted lo puede ver en 1 Corintios capítulo 15, versículo 29. Pero ellos creen que hay una especie de purgatorio. Y más adelante vamos a ver qué es lo que ellos creen, qué es lo que pasa después de la muerte. También creen que el Padre fue un hombre que llegó a ser Dios en su planeta. El Hijo y el diablo pusieron diferentes planes para la salvación. Esto no está en la Biblia. La Biblia dice otra cosa, que había un plan desde la eternidad. En Efesios 1, capítulo 1, versículo 3 al 14, vemos este plan. Eso es lo que dice la Biblia. No dice acerca de que el diablo y que el Hijo presentaron un plan al Padre, etc. O sea, que son cristianos, parece que no. Más bien dicho, no lo son. Punto número 4. Hay algunas sectas diferentes de la iglesia mormona. Dentro de la iglesia mormona hay sectas diferentes. Un error común es que todos los mormones son parte de la iglesia Sud. Eso es lo que mucha gente considera, que todos los mormones son lo mismo. La iglesia Sud es el grupo principal con sus raíces en Joseph Smith. Otro grupo de mormones que no están afiliados a la iglesia Sud oficial es la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eso se le conoce como la FLDS. Esta secta llamó la atención de los medios con la convicción del líder de la iglesia, Warren Jeffs. La FLDS practican la poligamia, que fue suspendida por la iglesia Sud en 1890, y después voy a decir por qué fue suspendida. Otra rama diferente del mormonismo es el Apostolic United Brethren, que tiene miembros en muchos estados. Este grupo surgió cuando su líder Joseph W. Musser se separó de otros fundamentalistas mormones. Este grupo también practica la poligamia. Así que ya tenemos todos estos que están practicando la poligamia y todos están diciendo de que son cristianos, y por lo visto no lo son, porque si lo fueran, estuvieran ellos luchando para poder volver al cristianismo. Pero no, estas personas por lo visto no están volviendo al cristianismo, sino que están alejándose cada vez más. Otra secta de Arizona llamada Grupo Centennial Park surgió del conflicto sobre liderazgo en la década de 1980 de la iglesia FLDS. El Grupo Centennial Park, a diferencia de las otras sectas de la iglesia FLDS, aboga por difundir el mensaje del grupo. Si bien practican la poligamia, están en contra de que las niñas menores de edad se vean obligadas a casarse. O sea que Warren Jeffs, a eso se le acusó de que se casaba con niñas. Este grupo al menos no cree que las niñas deben ser casadas a hombres mayores. Número 5.
El libro del Mormón es el segundo texto sagrado de los mormones. Al lado de la Biblia, la Iglesia Sud cree que el libro del Mormón, que los profetas mormones que vivieron desde el año 600 desde Cristo hasta el año 400 después de Cristo, escribieron el libro. Como mencionamos anteriormente, el profeta José Smith tradujo el libro antiguo por lo que le llamó una revelación de Dios. Desde entonces se ha traducido a más de 80 idiomas y se han impreso más de 150 millones de copias. Según el libro, Cristo estableció su iglesia en el Viejo Mundo o en la Antigua América. Y una vez más, lo quiero recalcar, es Norteamérica. La gente vivió en unidad durante casi 200 años después de Jesús. Más tarde, la gente abandonó las enseñanzas de Cristo y se produjo una guerra de exterminio. ¿Se recuerdan cuando Jesús dice, tengo otras ovejas? Y cuando Jesús dijo eso, entonces es que los mormones piensan y enseñan de que ahí es cuando Jesús se refirió a las ovejas que tenía en Norteamérica. El libro se refiere a Jesús casi 4,000 veces. La Iglesia Sud lo llama otro testamento de Jesucristo. En Gálatas, ¿cómo respondemos a esto? En Gálatas 6, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10, ya se nos dijo que no debemos de oír a un ángel. Ahí dice Pablo que si un ángel se presenta y nos da otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Joseph Smith no hizo caso. Según Joseph Smith, él tradujo el libro con unos lentes que le dio la capacidad de entender el egipcio antiguo, lengua que hasta el día de hoy no sabemos que existe. Así que ya tenemos un mandato de parte del Señor de que solo hay el último profeta ha sido Jesús. Según Hebreos 1, versículo 1 y 2, tenemos un mandato de que no podemos estar oyendo ángeles para traerle otro evangelio. Y Joseph Smith sigue haciendo este error una y otra vez. Número 6. Los mormones tienen vestimentas especiales del templo. Muchos miembros creyentes del Sud usan una prenda debajo de su ropa que tiene un profundo significado religioso, según ellos, que dicen es similar a la túnica de un sacerdote o el hábito de una monja. La ropa está diseñada para ser modesta, ropa interior, y viene en 2 piezas. Se llama la prenda del templo. Según el sitio Sud, las prendas a veces se denominan erróneamente ropa interior mágica. El sitio dice que el nombre es incorrecto y ofensivo. Las prendas están destinadas a mostrar una promesa de fidelidad a los mandamientos de Dios y al evangelio de Jesús. Usado debajo de la ropa, representa el aspecto sagrado y personal de su relación con Dios y su compromiso de vivir una vida buena y honorable. Es muy extraño esta práctica. Yo no tengo mucho que decir, pero sí lo encuentro extraño porque en la Biblia no tenemos nada de eso. Lo más cercano son las cosas que tienen los judíos, a veces colgando de sus cuerpos. Ese es algo interesante que podemos ver. Número 7. La dieta mormona y las pautas de vida se llaman la palabra de sabiduría. El código dietético de los mormones se llama la palabra de sabiduría. Se aconseja evitar el café, el té, el alcohol, el tabaco, las drogas y las drogas ilegales. Se alienta a los creyentes a comer porciones adecuadas de alimentos y no desperdiciarlos ni consumirlos en exceso. Esos son buenos consejos. Yo creo que esto sí lo puede seguir las personas. Seguir esto conducirá a una salud mental, emocional y espiritual, según la Iglesia Sud. La cafeína no se menciona específicamente en artículos restringidos, pero la palabra de sabiduría aconseja que la cafeína puede infligir mucho daño a una persona a menudo de manera sutil, pero no sabemos qué es de manera sutil. Lo único que yo sé es que mucha gente no puede pasar 1 hora sin tomar una taza de café, pero porque es adictiva. La palabra de sabiduría también incluye consejos para respetar su cuerpo, como evitar tatuajes y perforaciones corporales, excepto en el caso de las orejas perforadas de las mujeres. Y al menos en este caso los mormones son mejores que muchos modernos evangélicos que no solamente no condenan a hacerse tatuajes, sino que lo animan, que es una mala práctica. Número 8. Creen en un mundo espiritual después de la muerte.
La Iglesia Sud cree en un mundo espiritual después de la muerte. El presidente Brigham Young enseñó que después de que la gente muere, nuestro espíritu permanece en la tierra, esperando, trabajando y aprendiendo hasta la resurrección. Esto es bien raro lo que creen. Todos los espíritus están en forma adulta, incluso si alguien murió cuando era un bebé. Pero esto lo tenemos que responder bíblicamente. Al morir no somos almas en pena, pero vamos a la presencia del Señor. Y eso lo dice en muchos capítulos y aún vemos cómo Jesús habla acerca de Abraham, que ellos están vivos delante del Señor. Pero es específicamente, me estoy refiriendo a Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 24, donde Pablo dice que si él muere, está en persecución, él va a ir al cielo, él va a estar con el Señor. Dicen ellos, los espíritus rectos experimentan un paraíso de felicidad, descanso y paz. Aquellos que no hayan escuchado el Evangelio de Jesús, mientras tanto experimentarán una prisión espiritual. En este estado aún pueden aceptar el Evangelio y las ordenanzas y abandonar la prisión e ir al paraíso. Y esto está hablando específicamente de que el bautismo de los muertos, que ya lo voy a explicar. Aquellos que rechazan el Evangelio sufrirán en una condición conocida como infierno. Finalmente, debido a la expiación de Jesús, todas las personas serán resucitadas donde el espíritu se reunirá con el cuerpo. Esto es universalismo. O sea que todas las personas, dentro de los evangélicos, usualmente aquellos que creemos que Jesús murió por todos, eso se le llama un universalismo. Pero universalismo se entiende de que todos van a ser perdonados y todos van a ser salvos, no importando su condición de su fe o no importando su condición espiritual. Así que tenemos que tener eso en cuenta, es universalismo. Y los mormones usualmente tienden a ir ahí, aunque no totalmente, pero tienden ahí. No hay purgatorio mormón. Eso es lo que yo quiero, esa es la respuesta que les quiero dar. No hay purgatorio mormón. La Biblia nos dice que después de morir vamos al juicio. Esto lo vemos en Hebreos 9:27, porque está establecido al hombre morir una sola vez y después el juicio. No es de que ¿cómo se llama? Vamos a tener una oportunidad después de la muerte. La Biblia no dice eso, la Biblia no enseña eso. Eso es una forma de explicar erróneamente. Hay un estado intermedio antes del juicio y eso lo vemos en Filipenses. Igual en Filipenses 1, 21 a 24, donde vemos que Pablo antes de resucitar dice que va a estar con el Señor. También Apocalipsis 20, 13 y 14, capítulo 20, versículos 13 y 14 dicen que el mar entregó sus muertos, que el Hades entregó sus muertos y después todos fueron juzgados finalmente. Pero hay un juicio final que lo vemos en Daniel 12, versículo 2 y 3 y Mateo 25, capítulo 25, versículo 46 y también Apocalipsis 20. Así que no hay no hay un purgatorio mormón. Los espíritus no se quedan trabajando y aprendiendo cuando mueren. No, unos van al infierno, que es un lugar intermedio para esperar el juicio final, y otros, los que conocemos al Señor Jesús, vamos al cielo. Punto número 9. Los fundamentalistas son la única secta del mormonismo que practican la poligamia. Muchas ramas de la Iglesia Sud son iglesias fundamentalistas donde se practica la poligamia. La Iglesia Sud no cree en esta práctica. En la iglesia primitiva, o sea, la iglesia primitiva de Joseph Smith, no la iglesia primitiva cristiana, enseñó sobre el matrimonio plural, pero en 1890 la práctica fue rechazada y luego prohibida. ¿Pero por qué fue prohibida? Porque deseaban ser parte de la Unión estadounidense. Esa fue la condición para entrar a la Unión. Y como cambian de revelación, la revelación de Joseph Smith sobre la poligamia fue contradicha por Brigham Young. O sea que ellos se contradecían uno al otro. ¿Por qué? Porque ellos hasta el día de hoy tienen profetas y el profeta de ahora puede contradecir al profeta de aquellos tiempos. El grupo que practica la poligamia es la iglesia FLDS y otras ramas fundamentalistas. La FLDS se separó del Sud por el tema de la poligamia, creyendo que el matrimonio plural es un mandamiento de Dios. Yo me pregunto cuando dice en primera de Timoteo capítulo 3, donde dice que el obispo sea marido de una sola mujer.
y vamos a oír cuántas mujeres tenía, cuántas esposas tenía este hombre de Warren Jeffs. Fue condenado por agresión sexual a 2 niñas. Fue el líder de este movimiento. Algunos informes dicen que tenía hasta 70 esposas, muchas esposas. ¿Cómo él explicaba 1 Timoteo capítulo 3? Yo no sé. Otros informes dicen que Jeffs fue responsable de obligar a los jóvenes adolescentes a casarse con otros miembros de la iglesia. Punto número 10. La sede de la iglesia mormona se encuentra en Salt Lake City, Utah, allá en Estados Unidos. Brigham Young, el segundo presidente de la iglesia Sud, después de Joseph Smith, fundó la sede de la iglesia Sud en Salt Lake City, Utah. Se le atribuye haber ayudado a hacer que la comunidad de la iglesia en el área de Utah sea autosuficiente con la fabricación local de bienes que de otro modo tendrían que importarse del este. Recordemos que Utah allá está cerca del Pacífico, mientras que ellos venían del área de Nueva York. En sí, Joseph Smith por ahí, por Nueva York, él andaba junto con su padre buscando tesoros. Él mismo practicaba la poligamia e incluso fue juzgado por ello, pero no condenado. Según el Sud, a veces se le llamaba el Moisés estadounidense a Brigham Young por llevar a unas 60,000 o 70,000 personas al oeste incivilizado. Cuando hablamos del oeste incivilizado, imaginémonos que estamos hablando de las películas de vaqueros. Así era esa área donde Brigham Young llevó a toda esta gente. Este es el lugar correcto. Se le atribuye haber dicho después de mirar lo que se convertiría en tierras de Utah. Hoy la Universidad Brigham Young se encuentra en su honor, en Provo, Utah. Es propiedad de la iglesia Sud. Así que estas son las 10 cosas que yo le traía para que usted sepa de qué es la iglesia mormona. Este estudio está hecho por Amanda Casanova, ya lo escribió, está publicado en christianity.com. Pero yo quería traérselo a usted para que usted sepa. Claro, ella solo da un poco de lo que se trata. Yo le he tratado de poner más en este sentido. Le he tratado de refutar lo que ellos enseñan, que sabemos que es mentira. Así que volvamos a ver qué es lo que ellos creen. El mormonismo surgió de un momento de Joseph Smith. Y como dijimos, Joseph Smith es un falso profeta. No es quien ha mandado a Dios. Número 2. Ese fue el número 1. Número 2, el mormonismo es la teología central de la iglesia de Jesucristo, los santos del último día. Ellos lo que creen es lo que se les ha enseñado. Tienen 2 ordenanzas. Bueno, ellos tienen muchas ordenanzas, pero nosotros los cristianos solo tenemos 2. Solo tenemos la Santa Cena y el bautismo. Número 3, los mormones se autoidentifican como cristianos, pero a pesar de eso, ellos tienen creencias muy erradas, como se bautizan por los muertos, aunque la Biblia lo menciona en 1 Corintios capítulo 15, versículo 29. No entendemos lo que Pablo está hablando ahí, y también creían que Dios Padre fue un hombre, creían que el diablo y el hijo expusieron el plan de salvación y el diablo se enojó porque no agarraron de él. Mientras tanto, en Efesios nos dice que no fue así. Efesios 1, del 3 al 14. Hay algunas sectas dentro de la iglesia mormona. La iglesia mormona se dividió, así que se hicieron sectas dentro de ellas. Unas siguieron practicando la poligamia, mientras que otras no. Y ese fue el punto número 4. Punto número 5. El libro Mormón es el segundo texto sagrado de los mormones, que fue revelado por el ángel Moroni. Y ya sabemos cómo en Gálatas se nos dice que aunque un ángel, en Gálatas 1, capítulo 6, versículo 6 al 10, dice que aunque se nos presente un ángel y traiga otro evangelio, sea maldito. Joseph Smith no hizo caso de eso, no hizo caso también de que solo Jesús fue el último profeta que nos vino a hablar de Dios, sino que falló en esas 2 cosas y por lo tanto no se le puede considerar como cristianos. Número 6, mormones tienen vestimenta especial del templo. Tienen esta es una práctica muy extraña que ellos tienen. No hay forma de refutarles porque no está en la Biblia. Esto es algo muy, muy peculiar de ellos. Número 7, tienen la dieta mormona y las pautas de estilo de vida se llaman la palabra de sabiduría, que ellos promueven, así como los adventistas también promueven una vida sana. Número 8, creen en un mundo espiritual después de la muerte. Ellos creen que todos los espíritus son adultos. Ellos creen que después de morir las almas siguen trabajando, siguen esperando y aprendiendo hasta la resurrección, mientras que la Biblia dice que no, que el que muere sin Cristo va al infierno y espera el juicio, y el que muere con Cristo va al cielo y espera también
que Cristo regrese y lo resuciten. Y creemos en un juicio final. Los mormones creen que hay una oportunidad de salvación después de la muerte, mientras que la Biblia dice que no. En Hebreos 9:27 dice que está estipulado al hombre morir una vez y después el juicio. No hay oportunidad en medio. Los fundamentalistas son la única secta del mormonismo que practican la poligamia. Son los ¿Por qué? Porque los Sud o la Iglesia de los Santos Últimos Días la practicaban, pero la condición que le dijeron a ellos de poder ser parte de Estados Unidos, ser Estado de Estados Unidos, tenían que abandonar esa práctica y lo hicieron. Número 10. La sede de la Iglesia mormona se encuentra en Salt Lake City. Allá en Estados Unidos es donde tienen un hermoso templo. Como lo pueden ver, es un templo hermoso que tienen, es una atracción turística, pero es un templo donde reina la adoración a otro Dios, no al Dios de la Biblia. Gracias por ver este video. Yo le invito a que deje su comentario aquí en YouTube o en mi blog o en Facebook o donde usted está viendo este video. Yo le invito para que usted pueda expresarse, pueda quizás también corregir. Porque yo reconozco que puedo no tener toda la información, y este es un video que lo trato de hacer rápido. ya me he tardado mucho, pero yo le invito a que se haga miembro de mi blog, miembro de este canal de YouTube, y si es en Facebook, miembro de Facebook también. Si lo está viendo por Twitter, también apúntese a Twitter. Si usted puede apoyar, también está PayPal y Patreon en luisjovel.com, y usted podrá ver ahí si se quiere apuntar y ayudar a lo que hago en este canal. Muchas gracias y hasta la próxima.